El penúltimo autor que entra en selectividad es José Ortega y Gasset. Con Ortega y Gasset nos encontramos un pensador español, por lo tanto vamos a estudiar un pensador ya nuestro para ver un poco qué es lo que se hacía, ¿no?, aquí en España, qué es lo que se decía. Y para que les situéis, Ortega y Gasset, bueno, pues va a estar a finales del siglo XIX, principios, primera mitad del siglo XX. Él pertenece, como sabréis, ¿no?, lo conoceréis por literatura a una de nuestras generaciones de oro. Y bueno, pasa que él tiene una parte más filosófica, entonces bueno, pues aparecerá por ahí en el libro de lengua mencionado. Otro autor importante que se da un poquillo anterior a lo que es Ortega y Gasset, también español, es Unamuno. Unamuno pertenece a la del 98. Lo que pasa es que Unamuno sí que tiene una parte mucho más literaria que la de Ortega y Gasset. Entonces, bueno, pues ahí supongo que le daréis más en lo que es lengua. Pero bueno, con Ortega y Gasset, como os decía, pues nos encontramos con este autor. Eh, Luego, además, importante también es que él, bueno, pues va a desarrollar gran parte de su carrera, de su trabajo y demás aquí en Madrid, ¿vale? Porque él es aquí más de aquí, de Madrid, y va a ser profesor de la Complutense. Por lo tanto, bueno, pues si alguno, bueno, pues acudís el día de mañana a esta universidad, pues veréis si os podréis encontrar por allí algún busto, alguna estatua, alguna placa conmemoración de Ortega y Gasset, porque obviamente le tienen mucha estima al ser una persona, una personalidad tan importante, ¿vale? Como lo es él. Pero bueno, ya sabéis que siempre en clase me gusta hacer una introducción, poneros algún vídeo sobre el autor que estudiamos, pero bueno, en esta ocasión, por no alargar demasiado el vídeo y puesto que no estoy delante de vosotros, pues simplemente, bueno, pues os comento un poco su obra y bueno, si tenemos posibilidad en clase, pues ya hablaremos un poco de esas anécdotas de estos autores. Bueno, el tema de nuestro tiempo, el realismo de los antiguos. Ortega y Gasset va a hacer un estudio también de la historia del ser humano, va a analizar el pensamiento del ser humano y él, bueno, pues va a hacernos una propuesta metafísica, porque hace un análisis crítico pues acerca de las diferentes interpretaciones que se han dado sobre la realidad pues a lo largo de los siglos. Porque él va a ver que se puede diferenciar dentro de esta historia de la filosofía dos grandes grupos que coinciden con las épocas históricas, donde podemos encasillar a los diferentes autores según lo que nos han dicho. El primero es lo que él va a llamar el realismo, que es toda la época antigua, sobre todo, ¿vale?, donde se considera que la realidad tiene una existencia objetiva e independiente del individuo, es decir, que está separada del individuo, son dos cosas distintas, ¿no?, realidad y sujeto. El sujeto solamente es un elemento más que lo que puede hacer es conocer esa realidad o poder llegar a intentar alcanzar esa verdad, ese conocimiento, ¿vale? Pero son dos realidades totalmente distintas, por lo tanto lo estudiamos así, ¿vale? Por ejemplo, Platón, Aristóteles, todos estos autores, por un lado estudiábamos lo que era el ser humano, su estructura, ¿no?, las partes que tenía, las partes del alma que tenía y demás, y por otro lado el conocimiento de la realidad. Ahí en el conocimiento de la realidad el sujeto humano no intervenía, solamente podía pasar por una serie de pasos o de procesos para intentar conocer la realidad, pero eso no depende de él. Es decir, simplemente captaba lo que le venía de fuera, éramos como un sujeto pasivo que recibíamos esa información desde fuera y ya está, ¿vale? No había nada más. Y luego eso cambia, ¿vale? Porque durante mucho tiempo se va a dar esa postura, durante toda la Edad Media también sucede, pero ya a partir del siglo XVII, siglo XVIII, con la modernidad, va a aparecer lo que llamamos idealismo. El idealismo es ver la realidad como algo que nosotros ordenamos desde nuestro pensamiento, desde nuestra visión. Es decir, ahora el sujeto es un sujeto activo, construye el conocimiento, interpreta ese conocimiento y él es el que conoce la verdad. Por lo tanto, el conocimiento depende de ese sujeto, ¿vale? Es decir, ahora ya sí que somos nosotros los que nos movemos con ello, ¿vale? Es decir, los que nos movemos a conocer ese objeto, ¿vale? Entonces ahora ya el papel del sujeto es mucho más importante. En la antigüedad nos quedábamos como un poco relegados, ¿no?, a segundo plano, en plan de, bueno, pues recibimos información y ya está. Ahora somos nosotros los que tenemos que ir a conocer ese conocimiento, ¿vale? Por ejemplo, en Kant, ¿no? Kant nos podría decir, ¿por qué sé yo que el cielo es azul? Pues muy fácil, porque miro al cielo y veo que es azul. Es decir, soy yo el que mira al cielo. Si no lo mirase, no lo sabría. Por lo tanto, quedaría
algo desconocido totalmente para mí, ¿vale? ¿Por qué? Porque soy yo el que conoce la realidad, ¿vale? Soy yo el que tiene ese papel importante o ese peso importante dentro de lo que es la realidad, ¿vale? Entonces, esta última época, este último tipo de pensamiento, el idealismo, es lo que va a llegar pues hasta la época de Ortega, ¿no? Obviamente ya hay algún autor que se saldrá porque Ortega recibe influencias de otros autores, como por ejemplo Nietzsche, pero bueno, era un poco el pensamiento global que se había estado dando. Y entonces, bueno, pues este idealismo, poco a poco, desde que aparece, va a intentar reemplazar esa visión tradicional, esa visión antigua, esa visión realista, para de esa manera, como os decía, darnos un papel más importante al sujeto. El primer autor que lo hace, y esto lo vimos en clase, es Descartes. Yo os decía que Descartes es un punto de inflexión dentro del pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque va a dar mucha importancia al yo, al sujeto. Y ahora el yo es el que construye ese conocimiento, ¿no? ¿Os acordáis todos cuando Descartes hablábamos de eso, ¿no? El pienso luego existo, es decir, la existencia, la primera verdad absoluta que Descartes se encuentra es la existencia del yo. Es decir, primero va el yo, luego irá la realidad, porque luego demuestra esa realidad, pero primero va el yo. Por lo tanto, el sujeto es la base del pensamiento, es la base de la filosofía, ¿vale? Ahí es donde aparece ese idealismo. Y luego, posterior a Descartes, pues nos encontraremos los demás autores que ya hemos ido viendo y muchos más que no hemos visto, ¿vale? Entonces, en la filosofía moderna lo que se da es eso, es decir, ahora el sujeto busca de alguna manera representar mentalmente ese mundo que le rodea. Digo representar de alguna manera porque depende de cada autor, el enfoque que van a dar es distinto, ¿no? Pero siempre partimos de ese yo, ¿vale? En esos autores que hemos visto, en Descartes, en Hume, en Kant, ¿vale? Somos nosotros, es decir, el propio yo, el yo individual, el que va a conocer eso. Entonces llega un momento donde se van a dar estas dos propuestas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la visión clásica no es que desaparezca. Obviamente hay muchas escuelas filosóficas que se basan en esa visión clásica y por lo tanto se sigue dando, se sigue estudiando y se sigue, pues eso, ¿no? Progresando en ese apartado. Por lo tanto se van a dar estas dos visiones, ¿vale? ¿Qué es lo que va a intentar Ortega? Pues va a decirnos lo siguiente, que tanto realismo como idealismo son versiones incompletas. ¿Por qué? Porque ni una ni otra nos van a dar realmente qué es la realidad, ¿vale? Se quedan, pues eso, como separadas, ¿no? Y se van como a los extremos. Una me habla de la realidad como algo importante y ya está, otra me habla del sujeto como lo importante y ya está, ¿vale? Esto es como un poco para que lo entendáis, ¿no? La comparación que va a hacer Kant con el empirismo y el racionalismo, es decir, son dos posturas enfrentadas que tienen cosas importantes, tienen cosas buenas, pero son incompletas. Es decir, no me puedo quedar solo con una. Pues Ortega dice lo mismo. Realmente no puedo quedarme solamente con una. No me puedo quedar solamente con la visión, por ejemplo, de los griegos o con la visión de Descartes, ¿no? Ortega lo que nos va a decir es que la auténtica realidad no son las cosas ni tampoco el yo individual, sino que si yo quiero conocer lo que es el mundo, lo que es la realidad, tengo que intentar captar y conocer esa relación, ¿vale? Indiscutible, indisociable que se da entre el yo y el sujeto, ¿vale? Perdón, entre el yo y el sujeto, entre el yo y el mundo, ¿vale? Es decir, yo y mundo van unidos. No puedo separarlos y mirar uno por un lado, otro por otro, o decir que uno es más importante que otro. No. Los dos van unidos. ¿Por qué? Porque el ser humano vive en el mundo y por lo tanto no se le puede separar de ese mundo, ¿vale? Cada uno de nosotros tenemos una vida individual, nos va a decir Ortega, ¿vale? Y esa vida individual depende ya no solamente de mis sentimientos, de mis emociones, de mi pensamiento, sino que depende también del entorno que me rodea, ¿vale? Del entorno que me rodea. Por eso le habla de la realidad radical. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros percibimos, ¿vale? Está referido a nuestra vida. Es decir, lo que nosotros vivimos depende de las circunstancias, como veremos más adelante con esa palabra, que yo vivo. Es decir, mi visión de la realidad depende de lo que yo vivo, de lo que yo experimento. Y claro, en ese vivo, en ese experimento, ahí entra a jugar parte de ese mundo, ¿vale? No solamente es mi pensamiento. ¿Entendido? Por eso nos va a pasar que cada uno a veces ve las cosas de una forma distinta. Ante la misma realidad podemos ver las cosas distintas. ¿Por qué? Porque cada uno las va a interpretar desde su propia experiencia, ¿vale? Es decir, desde sus propias vivencias. Y eso es lo que marca
esa diferenciación entre unos y otros. Por lo tanto, no puedo separar realidad ni mundo, ¿vale? Del sujeto, ¿vale? Del propio yo. Bien, bueno, pues con esto entraríamos en el primer problema de selectividad que analizamos en Ortega, que es el problema del ser humano, ¿de acuerdo? Es una pregunta que se hace Ortega, como otros autores, le va a dar mucha importancia, porque en este contexto, bueno, pues eso del ser humano va a ser algo muy estudiado, en otras épocas también, pero Ortega le va a dar esa importancia, y nos va a dar una perspectiva, una idea, una visión bastante particular, ¿vale? Por eso también yo digo, Ortega es importante, ya no solamente porque es un pensador nacional y podemos ver una muestra de nuestro pensamiento, sino porque también, bueno, pues a nivel europeo Ortega también va a ser bastante reconocido, ¿vale? Porque va a beber de otros autores, como iremos comentando, pero obviamente crea su propia filosofía y eso va a traer también, bueno, pues esa manera, ¿no? de pensar de Ortega que va a ser también, bueno, en Europa bastante conocido, ¿vale? Y en Latinoamérica. Bien, bueno, Ortega nos va a hablar de un vitalismo, pero un vitalismo especial. Una de las influencias de Ortega es Nietzsche, ¿vale? Va a tener bastante influencia del vitalismo de Nietzsche. Lo que pasa que, bueno, lo va a interpretar un poco a su manera y lo va a mezclar pues, con otros tipos de pensamiento que se estaban dando en la época, ¿vale? Él lo que va a intentar es estudiar qué es la vida y la va a ver como esto que él va a llamar realidad radical, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos dice, dentro de nuestra vida nosotros nos tenemos que dar cuenta de una serie de factores, de elementos que están ahí, ¿vale? Y que van a hacer que nuestra vida sea como es. El primero es la transparencia, que él lo denomina así, que es darse cuenta de la propia existencia en el mundo. Es decir, si yo quiero saber quién soy, primero, aunque parezca un poco tonto decirlo así, pero me tengo que dar cuenta de que soy yo el que existe en el mundo, ¿vale? Es decir, que nuestra vida es nuestra condición natural y nosotros experimentamos desde nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno, desde vuestra experiencia, vais a percibir la vida. Esto va por lo que os decía antes. Si cada uno tiene su experiencia, es normal, por lo tanto, que aunque veamos lo mismo en el mundo, lo interpretemos de forma distinta, porque cada uno es su yo propio, vive su vida con todo lo que eso conlleva y con todo eso que vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces cada uno tenemos nuestra propia experiencia. Segundo factor, lo que él va a llamar el quehacer. El quehacer es que cada uno de nosotros desarrolla un proyecto personal, ¿vale? Eso es importante, porque cada uno de vosotros tenéis una serie de metas que habéis pensado, que queréis llegar a conseguir, ¿vale? Que tenéis a vuestro alcance, pero claro, también hay que ser realistas. ¿Por qué? Porque en la vida nos vamos a encontrar obstáculos que van a dificultar el que consigamos esas metas. No digo que sea imposible, digo que lo van a dificultar. ¿Por qué? Porque obviamente nada es fácil, todo tiene que llevar un trabajo y hay que hacer un esfuerzo. Pero eso es lo que cada uno de nosotros somos, proyecto personal, eso es lo importante, ¿vale? Y esa palabra es muy importante también por los textos, ¿vale? De Ortega, proyecto personal, porque cada uno tenéis vuestro propio proyecto y lo pensáis. Es decir, aunque vosotros tengáis vuestros amigos, vivís en un grupo de amigos, en una clase, por supuesto cada uno tenéis vuestra propia meta, no tenéis todos la misma meta, no queréis hacer todos lo mismo, estudiar todos lo mismo. ¿Por qué? Por lo primero que estamos diciendo, porque cada uno tenéis vuestra propia existencia y por lo tanto interpretáis el mundo según vuestra propia existencia y buscáis el futuro según vuestra propia existencia, ¿vale? Otro elemento es la fatalidad que llama Ortega, que son los aspectos irremediables que no son fruto de nuestra elección, pero que ahí están, ¿vale? Es decir, nosotros en nuestra vida a veces nos encontramos con circunstancias que nosotros no elegimos, pero que nos dificultan o nos empeoran nuestra situación, ¿vale? Ahí están. Esto viene de Nietzsche, si os acordáis. Cuando vimos los vídeos, os puse los vídeos de Nietzsche, lo decía, ¿no? La vida para Nietzsche es algo bueno y algo malo. Es decir, tiene cosas buenas y cosas malas. Estas son las cosas malas. No las encontramos. Es decir, aunque yo no quiera, me las voy a encontrar circunstancias, factores negativos que me van a complicar, que me van a entorpecer, ¿no? Lo que es mi vida, lo que es mi desarrollo vital, ¿no? Y ahí están. Y no puedo hacer nada para remediarlo. Lo único que podré hacer es intentar superarlo, intentar encontrar una solución, una respuesta o como queráis. Pero ahí está, ¿vale? Por lo tanto, no puedo escapar de esas circunstancias, de esa fatalidad de la vida. Y cada uno de vosotros tiene esas circunstancias negativas según su vida,
¿vale? Porque son propias. Lo mismo otra persona no las tiene, porque cada uno tiene su vida. Otro elemento es la libertad. Nos dice Ortega. ¿Por qué? Porque aunque nos encontremos esas dificultades o esas cosas que no elegimos, sí que es cierto que nosotros parte de nuestra vida sí que elegimos entre las diferentes posibilidades que se nos ofrecen. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, estáis estudiando segundo de bachillerato, fatalidad, pues obviamente tenéis problemas, tenéis que estudiar, tenéis que trabajar, ahora las circunstancias que estamos viviendo son incluso más complicadas, ¿no? Tenéis unos exámenes ahí delante para afrontarlos, ¿vale? Es decir, eso es algo que ahí está, pero luego ya cada uno tiene la libertad de elegir, es decir, cada uno tiene la libertad de elegir qué quiere estudiar el día de mañana, ¿vale? Sí, va a estar condicionado por esa fatalidad, porque si yo quiero estudiar una cosa y no me da la nota, no podré estudiar esa cosa, pero podré estudiar otras cosas, es decir, hay otras posibilidades, ¿vale? Que se me abren en ese futuro. Por lo tanto, siempre va a haber un grupo de posibilidades, ¿vale? De opciones que yo voy a tener y que entre ellas puedo elegir. Otras se me cerrarán, otras serán complicadas, pero hay unas que sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene libertad. Y luego la última sería lo que llama temporalidad. ¿Por qué? Porque si vosotros sois como sois, es por las decisiones que habéis ido tomando en vuestra vida, ¿vale? Y el día de mañana seréis como seáis, por lo mismo, por las decisiones que a partir de hoy vais a ir tomando en vuestra vida, ¿vale? Es decir, nosotros vamos marcando nuestra vida con nuestras decisiones, con cómo construir, ¿vale? Esas soluciones a esos problemas que nos vamos encontrando. Y así cada uno se va haciendo. Es decir, el ser humano es alguien que se va haciendo dentro de esas posibilidades y dentro de esa fatalidad, dentro de esas decisiones que va tomando, ¿vale? Va construyendo su propia, vamos a decirlo así, personalidad, ¿vale? Construyendo su propia vida. Por lo tanto, como veis, Ortega está uniendo todo el rato la realidad y el sujeto, es decir, son dos cosas que no se pueden separar. Yo, como sujeto, puedo hacer una serie de cosas, pero la vida misma me va a ofrecer cuáles puedo hacer, cuáles no puedo hacer, cuáles son complicadas y cuáles no son complicadas. Por lo tanto, en esa tesitura es en la que vivimos todos, ¿vale? En esa tesitura es donde yo me tengo que desarrollar, ¿vale? Y de ahí viene que cada uno, nos dice Ortega, tiene una vida en concreto. Por eso él habla de propia biografía, ¿vale? Porque cada uno tiene que elegir en su vida, ¿vale? Y eso es lo importante, tiene que elegir en su vida. No puede dejarse convencer por otros, ni puede dejarse engañar por otros. ¿Por qué? Porque lo mismo, a uno le va bien haciendo una cosa, pero a mí no me viene bien hacer esa cosa, porque es mi vida. Ya que nosotros, cada uno de nosotros, vamos a tener una cosa muy importante en nuestra vida, que es la circunstancia. Todos estamos rodeados de la circunstancia, pero cada uno tiene su circunstancia, ¿vale? Es el entorno formado por aquellos factores que nosotros no elegimos, es decir, con los que me encuentro. Es decir, vosotros cuando nacéis, habéis nacido en una familia determinada, en un año determinado, una época determinada, con unas condiciones económicas determinadas. Eso no lo habéis elegido o lo habéis encontrado al nacer, ¿vale? Para bien o para mal. Por lo tanto, tenéis que vivir con ello, ¿vale? Tenéis que vivir con ello, para bien o para mal. Eso es la circunstancia, porque eso a veces facilita mi vida, mi quehacer, o a veces lo dificulta. A veces lo facilita porque lo mismo tengo una serie de condiciones que me permiten, por ejemplo, estudiar lo que yo quiero, ¿no? Como siempre os digo, ¿no? Es decir, si vosotros os comparáis con una persona que vive en un país pobre, pues tenéis la suerte de que al nacer en esta sociedad podéis optar a una educación, a estudiar y llegar el día de mañana a la universidad, ¿vale? Y poder estudiar lo que queráis. Por lo tanto, si yo lo veo así, pues obviamente esa circunstancia me está favoreciendo mucho, ¿vale? Pero también, claro, por otro lado, habrá cosas negativas. Lo mismo yo quiero estudiar en Oxford, por ejemplo, ¿no? Y la situación económica de mi familia no me lo permite. Por lo tanto, eso yo no lo puedo hacer. Una persona que sí que tenga mucho dinero, pues podrá hacerlo. ¿Vale? Por lo tanto, ahí esa circunstancia me perjudica. ¿Vale? Entonces, a veces me facilita, me beneficia, pero otras veces me perjudica. Depende un poco de lo que yo quiera, ¿vale? Y de lo que yo esté buscando. Por eso hay que ser realistas con lo que es nuestra vida, ¿vale? Que es un poco lo que os digo en clase. Yo no puedo pretender estudiar cosas o hacer cosas que yo sé que no puedo llegar nunca. Si yo soy un negado con las matemáticas, no puedo pensar voy a ser ingeniero el día de mañana o voy a ser matemático, porque obviamente si soy un negado y no puedo con ellas ni a patadas, pues obviamente mis circunstancias me lo están impidiendo. Bien, sé listo, busca otra cosa que sí que te guste también, que tengas posibilidades de hacer y que se te dé mejor, ¿vale? Entonces la circunstancia nos condiciona,
¿vale? La circunstancia nos permite tener un pequeño abanico de posibilidades y ahí yo puedo elegir, pero hay que ser realista. Y de aquí viene la frase importante que os conoceréis todo de Ortega, ¿vale? Que es yo soy yo en mi circunstancia. Y a esto hay que añadirle, ¿vale? Porque es un poco lo que se nos olvida. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, yo a la hora de construirme como persona, me tengo que construir como persona, pero tengo que entender, tengo que tener en cuenta la experiencia que me rodea, las circunstancias que me rodean. Hay que ser realistas, ¿vale? En ese sentido, y saber perfectamente construirme a partir de aquello que me está rodeando, ¿vale? Entonces esa es la idea. Sujeto y realidad van unidos, porque no se pueden separar. El sujeto se da en una realidad, en su realidad, y esa realidad condiciona de alguna manera también a ese sujeto. No puedo separarlo, ¿vale? Por lo tanto, el ser humano es eso, es alguien que construye su vida, pero tiene que ser realista de construirla dentro de esa circunstancia, dentro de esa realidad que nos dice Ortega.